La duquesa de Santoña, parte 1, por Manuel Mesa Torres. María del Carmen Josefa Victoriana Hernández y Espinosa de los Monteros, que así se llamaba, nació en Motril el 25 de marzo de 1828, aunque era más familiarmente conocida como Mariquilla Hernández, hija de don José Hernández Guerrero y de doña María del Carmen Espinosa de los Monteros Burgos. Contrae matrimonio en Motril el 26 de febrero de 1846, en primeras nupcias con don José de Heredia y Ruiz de la Cámara, capitán de caballería, quien al poco tiempo la abandonó, no sin antes dejarle a su único hijo, bautizado con el mismo nombre que su padre. Primer golpe de mala suerte. Residía en Madrid su hijo, que ya se codeaba en el mundo político, en donde llegó a ser diputado a Cortes y teniente de alcalde del ayuntamiento de aquella gran villa. Los frecuentes viajes que María del Carmen realizaba a la capital de España para visitar a su hijo le hace conocer a don Juan Manuel de Dios Manzanedo y González, con quien contrae matrimonio en segundas nupcias, el 18 de diciembre de 1873 en la iglesia de San Sebastián de Madrid. Don Juan Manuel lo hacía en primeras nupcias. Este aportaba al matrimonio una inmensa fortuna y una hija de su anterior relación, aunque no se casó, con Luisa Intentes Serra, a la que conoció en Cuba, pese a tener descendencia española. Esta, su única hija, Josefa, nunca aceptó a su madrastra y llegó a perder prácticamente la relación con su padre. A don Juan Manuel le había sido concedido por la reina Isabel II el título de Marqués de Manzanedo, mediante Real Decreto de 24 de febrero de 1864, y siendo rey Alfonso XII por Real Decreto dado en Zaragoza el 20 de enero de 1875, el no menos pomposo de Duque de Santoña. Durante los 9 años de este fugaz matrimonio, la vida de la duquesa fue muy intensa, prodigándose preferentemente en actuaciones de tipo benéfico, social y lúdico. La inmensa fortuna adquirida por el prestigioso banquero en sus negocios en La Habana y luego en España, donde además realizó carrera política, pudo ascender a los 2.000 millones de reales. Cuando falleció en su Santoña natal el 19 de agosto de 1882, triste fecha para la señora duquesa, por ahí, ante el cadáver de su esposo, comenzaría su particular calvario. Doña María Hernández, al contraer matrimonio con el viejo marqués, superaba la primera gran crisis de su vida, el abandono del cruel esposo, con el que comenzó a conocer los despachos judiciales, reclamándose una pensión vitalicia que nunca alcanzó, aunque tampoco la necesitaba. De hecho, al volver a contraer matrimonio aportaba un capital de 60 millones de reales. Don Juan Manuel, cansado de tantos años de soltería y soledad, su hija al casarse había instalado su residencia en París, conoció en los ribetes aristocráticos de la corte madrileña a su Mariquilla, con la que comenzó a compartir y gestionar sus abundantes réditos, comenzando por adquirir la casa palacio que había sido propiedad de los Goyeneche, en la calle del Príncipe, convirtiéndose en la vivienda matrimonial que pronto se llenó de tremendas riquezas, esculturas, pinturas, tapices, alfombras, en la que se celebraron algunos banquetes y bailes. Precisamente para inaugurar el suntuoso palacio, el festín había de ser pomposo, lleno de todo tipo de lujos, y así en los diferentes salones embellecidos y engalanados de ramos de flores, sin que quitasen vistosidad a los mármoles italianos, a las pinturas goyescas y esculturas con que los mismos habían sido minuciosamente decorados, se encontraban dispuestos a comenzar la opulenta cena cuando llegó la noticia de la muerte del Papa Pío IX, decidiendo los anfitriones suspender la fiesta, manifestando la señora duquesa, haciendo muestra de su devota religiosidad, que en mi casa no se baila la noche en que ha muerto el padre común de los fieles. Ganaron los enfermos de la ciudad, a cuyos hospitales y centros de beneficencia se hicieron llegar los exquisitos manjares preparados para el gran ágape. Cuando pasó el novenario del fallecimiento del pontífice, se celebró el tan esperado baile. Posteriormente se celebrarían otros 2 banquetes en este palacio. En uno de ellos, con la asistencia de los reyes don Alfonso XII y doña María Cristina junto a las infantas, estrenándose la vajilla de oro obtenida por el primer premio de la Exposición Internacional de París.
Aprovechó la señora duquesa para lucir sus millonarios diamantes, algunos de los cuales habían pertenecido a la reina Cristina y a la reina Isabel, y solicitar de sus majestades algún pomposo título, que pasado algún tiempo le fue concedido por Real Orden de 19 de abril de 1875, con la distinción de la Orden de Damas Nobles de la reina María Luisa, en reconocimiento a sus servicios, prebendas y cualidades. Aunque no fue el único, ya había recibido la condecoración de la Gran Cruz de la Beneficencia por sus activos trabajos y donativos a los afectados por el cólera. Mucho antes de contraer matrimonio con el duque, ya tenía más que aspiraciones de tipo personal, una ambiciosa bondad benefactora. Para ello, valiéndose de su padre y de su tío Andrés, ricos terratenientes de la costa, adquiere entre los años 1864 y 1870 en Lanjarón, lugar donde estos pasaban algunas temporadas, al parecer en casa de unos parientes, familiares del que fuera alcalde don Baltasar Hernández Peregrina, y con el prestigioso abogado don Baltasar Hernández Rubio, con quien se carteaban, diversas fincas rústicas y algunas viviendas, entre cuyos bienes se encontraba el balneario, principal fin de la Motrileña, que deseaba realizar en él diversas actuaciones para impulsarlo y sacarlo del mísero y ruin aspecto que ofrecía ante la indiferencia de los propios lanjaronenses. En los años 1865 y 1866 viajó a Francia y Alemania, acompañada por el inspector de aguas de Vichy, el doctor Max Durand-Fardel, con el objetivo de realizar nuevos análisis a las aguas de Lanjarón, que generó un agrio intercambio de opiniones periodísticas entre la duquesa y el hijo del entonces médico director de los baños de Lanjarón, don Miguel Medina Estévez. En el año 1868 se declaran de utilidad pública las famosas aguas minero-medicinales de los baños de Lanjarón y se encarga el estudio de la construcción de un nuevo y moderno establecimiento balneario, no sin encontrar considerables adversidades administrativas derivadas del malestar con el anterior director de dichos baños, el doctor Medina Estévez, y con los políticos que mandaban en el ayuntamiento de Lanjarón. En 1873 se iniciaron las primeras obras, de considerable inversión, consistente principalmente en la construcción de un edificio de nueva planta y un acueducto de 400 metros para conducir el agua hasta las instalaciones, que se derrumbó sin haberse utilizado siquiera. Segundo golpe de mala suerte. Se produce el enlace matrimonial con don Juan Manuel Manzanedo a fines de 1873 y sus negocios en Lanjarón pasan momentánea y lógicamente a un segundo plano, pues la vida en la alta sociedad de Madrid es mucho más atractiva que sus antiguas ambiciones empresariales. Es cuando da comienzo una nueva etapa en la que puede desarrollar su verdadera faceta humanitaria, al mismo tiempo que se relanza a nivel personal con aquello que tanto le ilusionaba, las joyas, llegando a convertirse en la española con la mayor colección de piedras preciosas. Después de adquirir el palacete, don Juan Manuel lo escrituró a nombre de su esposa, convirtiéndose, tras unas amplias y costosas reformas, en el domicilio familiar de los recién esposados. También compraron varias dehesas a las afueras de Madrid, donde doña María pudiera ubicar sus caballos, de los que era una amante apasionada. Crea también la ganadería Duquesa de Santoña, que proporcionaría bravas reses en las corridas de toros celebradas en la capital y poblaciones limítrofes. Uno de los mejores cotos de caza de España se encontraba en las propiedades de los duques. En 1875 realizó varios viajes a Lanjarón para realizar gestiones de mejora en el establecimiento balneario. Aprovechando su bonanza económica, se crea en Motril con la denominación Las Tres Hermanas, en honor de sus nietas María Teresa, Gloria y Elena, una de las primeras destilerías de la costa tropical, aunque ya existía la construida en 1855 por la familia Larios para la elaboración de azúcar y aguardientes, la popular azucarera de Nuestra Señora de la Cabeza. Pero es el proyecto de construcción de un hospital para los niños pobres la que le hace realmente adquirir una proyección mucho más amplia y lo que le va a reportar los mayores elogios, incluso a nivel internacional. Todo ello con el beneplácito del señor duque. En 1876 consigue la autorización para fundar hospitales de niños en Madrid y en otros lugares de España. Se concentra en el Hospital de Madrid. Para ello fundó y presidió la Asociación para la Fundación y el Sostenimiento de Hospitales de Niños de España. Cuando el 14 de enero de 1877 se abrió el Hospitalillo en la calle Laurel de Madrid, ya era uno de los centros sanitarios con las técnicas más modernas en pediatría, cirugía y oftalmología, y los mejores médicos trabajaban en el mismo. Para recaudar fondos,
Para este importante fin, creó la Rifa Nacional del Niño Jesús, con la correspondiente autorización del gobierno, hasta el punto de que por Real Decreto publicado el 24 de julio de 1877, el rey don Alfonso XII concede la exención del 4% de tributo que la ley establecía a todas las rifas como contribución al tesoro público, y que se realizaron anualmente durante 4 ejercicios, hasta que fue suprimida por las Cortes en aprobación de un proyecto de ley de fecha 24 de octubre de 1881. Su abnegada religiosidad le lleva a encargar en 1878 a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que años después adquirían notoriedad en Lanjarón, el cuidado de los enfermos del nuevo hospital. Aquel centro hospitalario se quedó pequeño y hubo que adquirir unos terrenos en las proximidades del Retiro para construir otro más amplio, cuyo proyecto fue redactado por el prestigioso arquitecto don Francisco Jareño. El día 6 de noviembre de 1879, el rey don Alfonso XII colocó la primera piedra del nuevo hospital, que fue inaugurado el 1 de diciembre de 1881. Este hospital del Niño Jesús le reportaría a la duquesa las mayores satisfacciones, el reconocimiento público de la ciudadanía de Madrid y de toda España, y la distinción en la Exposición Universal de Amberes en 1885, y un año después en la celebrada en París.